Instalaciones eléctricas, capítulo 7, protecciones. En este capítulo vamos a ver las distintas protecciones que utilizamos en una instalación eléctrica. El primer tipo de protección es para proteger a los edificios contra descargas atmosféricas, es decir, contra los rayos. Y para eso vamos a explicar brevemente el sistema de pararrayos. Después vamos a proteger a la propia instalación eléctrica de sus fallas que la puedan afectar. Es decir, vamos a trabajar contra sobrecargas y contra cortocircuitos, que son las dos fallas más típicas que pueden afectar a una instalación. Y para ello vamos a utilizar llaves termomagnéticas o fusibles. Y luego vamos a ver las protecciones para las personas, usuarios o seres vivos que estén en contacto con la instalación, contra contactos directos e indirectos. Cuando hablamos de contactos directos, son el posible contacto con aquellas partes de la instalación que en uso normal tienen corriente. Y contra contactos indirectos, hablamos de el posible contacto con superficies metálicas que por lo general no deben tener corriente eléctrica, pero ante una falla pudiesen tenerla, por ejemplo la carcasa de un lavarropa, de una heladera, que no deberían tener corriente eléctrica habitualmente, pero ante una falla pueden tenerlo. Bueno, ¿cómo vamos a proteger a las personas, a los usuarios, contra esa posibilidad de corriente eléctrica accidental? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, contra contactos directos vamos a trabajar con advertencias, con aislación, con canalización y con interponiendo el uso de herramientas. Y después contra contactos indirectos vamos a trabajar con el sistema de puesta a tierra y el disyuntor diferencial. Lo primero entonces que dijimos que íbamos a ver es proteger a los edificios contra descargas atmosféricas a través de un sistema de pararrayos. ¿Cómo funciona básicamente un pararrayo? Tiene un dispositivo captor en el extremo que lo que hace es, como nosotros desconocemos dónde puede caer un rayo, lo que hace es ponemos en un punto elevado del edificio un elemento metálico que lo que va a hacer es atraer el rayo hacia allí, o sea, va a lograr que el rayo, en vez de caer en un lugar desconocido, caiga en ese punto y lo va a transmitir a través de todo un cableado específico por fuera del edificio, por lo general, lo va a transmitir a un elemento de puesta a tierra, es decir, le va a dar un camino de corriente eléctrica al rayo para recibirlo y para transmitirlo a tierra sin que pase y sin que dañe el edificio y las cosas o los bienes o las personas que estuviesen adentro. El sistema de pararrayos único funciona creando un cono de protección debajo de él donde debería estar el edificio. Este sistema se calcula, hay formas de cálculo que no vamos a ver en este momento, pero que nos permiten saber a qué altura y en qué posición debemos colocar el pararrayo para que todo nuestro edificio quede bajo la cobertura de este. Cuando nosotros tenemos un edificio que tiene una base de pequeña superficie y mucha altura, el sistema de pararrayos único funciona perfectamente. Ahora, cuando nosotros tenemos edificios con características de superficie ampliada y poca altura, no nos alcanza con poner un solo pararrayo, una punta, un captor, porque eso va a cubrir, el cono de cobertura no va a alcanzar a cubrir todo el edificio. Entonces lo que hacemos es poner varios pararrayos a lo largo de todo el edificio y sumando cada uno su cono de protección va a poder proteger a todo el edificio y creando conos sucesivos que cubren a todo el volumen del edificio. Protecciones o fallas que afectan a la instalación eléctrica. Directamente la primera falla es una sobrecarga, que la definimos como un aumento leve a moderado de la instalación dentro de un circuito, pero sostenido en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros diseñamos y dimensionamos nuestra instalación, suponemos que en los tomacorrientes vamos, por ejemplo, si es una casa, bueno, vamos a enchufar una heladera, un freezer, un lavarropas, una televisión, etcétera. Cuando lo que realmente se conecta a esa instalación excede lo que nosotros habíamos previsto, entramos en una zona de sobrecarga. Esa sobrecarga puede ser leve, por ejemplo, enchufé, bueno, no sé, una aspiradora, algún elemento más, pero es leve
y se puede extender en cierto tiempo, o puede ser algún elemento que consuma o tenga mayor potencia eléctrica y la sobrecarga es más rápida, entonces tengo un aumento moderado, lo debo limitar en el tiempo para que no me genere inconvenientes dentro de la instalación. La segunda falla importante y crítica de una instalación eléctrica es un cortocircuito, que se produce cuando dos conductores de distinta polaridad hacen contacto físico entre sí. Es decir, que nosotros tenemos que el conductor neutro se interconecta o se conecta físicamente entre sí con el conductor vivo, generando un circuito cerrado que deja de pasar por las resistencias o por los artefactos a los cuales están conectados. La corriente eléctrica tiene la particularidad de elegir siempre el camino de menor resistencia eléctrica para seguir el flujo de electrones. Es decir, que en caso de que hay un contacto accidental entre el vivo y el neutro, o entre dos vivos, por ejemplo en una instalación trifásica, la corriente va a ser puente entre ellos y va a pasar por el camino de menor corriente eléctrica que claramente lo constituyen los conductores y no los artefactos eléctricos que están enchufados en esta instalación. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando tengo un cortocircuito? Por la ley de Ohm, si yo trazo el límite de una resistencia que tiende a cero, porque el conductor tiene muy poca resistencia, de hecho es un conductor, por eso tiene poca resistencia eléctrica, el resultado de la tensión dividido la resistencia cuando tiende a cero tiende a infinito. ¿Qué es un cortocircuito entonces? Es un aumento muy importante de la intensidad en un circuito en un plazo de tiempo muy breve. Esto sucede en milésimas de segundo, con lo cual es muy grave las consecuencias que tiene. ¿Cómo las vemos? Bueno, a través de la ley de Joule decimos que Q, o cantidad de calor, va a ser que en la intensidad al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. Si la si la intensidad tiende a infinito, pues entonces la cantidad de calor que hay en ese circuito también tiende a infinito. Es decir, que ese aumento muy considerable de la intensidad en muy poco tiempo va a crear un aumento de calor en la instalación muy grande y en muy breve plazo de tiempo. Con lo cual, la acción ante el cortocircuito debe ser inmediata porque corremos riesgo de lo que vemos en la imagen, que es de un incendio. ¿Qué utilizamos para protegernos de las sobrecargas y de los cortocircuitos? Bueno, las llaves termomagnéticas. Termomagnéticas tiene dos sistemas de protección. Un sistema térmico, que va a funcionar contra las sobrecargas, y un sistema magnético que va a funcionar contra los cortocircuitos. Hay miles de marcas y modelos, pero en función funcionan más o menos todos en forma similar. Vamos a obtener del folleto del fabricante la intensidad nominal de cada llave termomagnética, es decir, la capacidad de corriente que tiene asignada esa llave, y va a haber desde los 6 A hasta los 125 y algunas más grandes. En este caso podemos ver en la imagen que podemos tener llaves termomagnéticas unipolares, es decir, que cortan un solo polo, en caso del vivo. Nosotros no las vamos a utilizar en nuestra instalación. Después tenemos las llaves bipolares, que cortan dos polos, básicamente el vivo y el neutro. Estas son el tipo de llaves que nosotros vamos a utilizar en nuestra instalación del ejemplo que venimos trabajando. Luego tenemos llaves trifásicas o tripolares, que cortan las tres líneas activas, línea 1, línea 2 y línea 3, o R, S y T. Y por último tenemos llaves termomagnéticas tetrapolares, que cortan las tres fases activas y el neutro, es decir, línea 1, línea 2, línea 3, más neutro. Estas dos últimas las vamos a utilizar cuando tengamos instalaciones trifásicas o de fuerza motriz, que no es el caso que nosotros estamos analizando. Por último, ante una sobrecarga, las llaves termomagnéticas pueden permitir menores sobrecargas o mayores sobrecargas. ¿Para qué nos sirve ese tipo de clasificación? Bueno, esto nos lo dan las curvas de disparo de una llave termomagnética. Hay curvas de disparo B,
que permiten de 3 a 5 veces la intensidad nominal de la llave termomagnética. Por ejemplo, si yo tengo una llave termomagnética de 10 amperes, va a permitir una sobrecarga de entre 30 y 50 amperes. ¿Cuándo voy a utilizar este tipo de llaves termomagnéticas? Bueno, cuando tenga que proteger cables de larga longitud o traslados de corriente donde no haya consumos. Después, la curva C va a permitir de 5 a 10 veces la intensidad nominal. Como ejemplo, de nuevo, si tenemos una llave termomagnética de 10 amperes, curva C, va a permitir sobrecargas de entre 50 y 100 amperes. ¿Dónde vamos a utilizar este tipo de llave o esta curva de disparo? Bueno, en los circuitos de toma corrientes e iluminación. Por último, vamos a tener la curva D, que permite de 10 a 14 veces la intensidad nominal, o sea, es la que mayor sobrecargas permite. Quiere decir, bueno, de nuevo el ejemplo, si tenemos una llave de 10 amperes, bueno, va a permitir una sobrecarga de entre 10 y 14 o de 100 y 140 amperes de sobrecarga para ese circuito. ¿Dónde lo vamos a utilizar o para qué tipo de circuitos los vamos a utilizar? Bueno, cuando protejamos motores o tengamos protecciones escalonadas. ¿Por qué motores necesitamos una curva de disparo D, o sea, permitir mayor sobrecarga? Un motor eléctrico, cuando arranca y tiene que romper la inercia del movimiento, del estar quieto a poder empezar a mover el aparato al que esté conectado, bueno, toma un pico de corriente mayor hasta que se estabiliza y empieza a correr, a consumir la cantidad de corriente normal. Necesitamos tener una termomagnética con curva de disparo D para que permita que ese pico no corte la llave y lo deje que llegue a estabilizarse. Y en protecciones escalonadas, porque cuando tengamos una serie de termomagnéticas aguas arriba, debo poner o debo utilizar una curva más grande, líneas arriba, para que ante una sobrecarga corte siempre la llave que está más cerca del consumo, o sea, la del circuito, y por ejemplo no me corte la que está como llave general del tablero o en un tablero superior o en un tablero principal. ¿Cómo funciona la protección térmica contra sobrecargas? Bueno, lo que tiene la termomagnética adentro es una interrupción del circuito a través de una bobina y de un bimetal. Las sobrecargas funciona, la protección térmica funciona con un bimetal, que es una placa de dos metales distintos, que la corriente pasa a través de ello. Si la corriente aumenta por una sobrecarga leve o moderado y en un plazo de tiempo extendido, ese bimetal se va a empezar a calentar y como son dos metales distintos que tienen dos coeficientes de dilatación diferentes, se va a arquear interrumpiendo el paso de la corriente y cortando la corriente del circuito. La protección magnética contra cortocircuitos funciona de otra manera. Tiene una interrupción del conductor vivo a través de una bobina. Esa bobina detecta el aumento de intensidad alto o muy elevado en muy poco plazo de tiempo y se activa, atrae un electroimán y corta inmediatamente la corriente. Importante resaltar, el bimetal va a trabajar en forma temporal, o sea, no va a ser inmediato, va a ser a medida que aumenta la sobrecarga o se extiende demasiado en el tiempo, va a empezar a tomar temperatura y en un rato levantarse, interrumpir el contacto y cortar la corriente. La bobina con el electroimán, o sea, la protección magnética de la llave, funciona en milésimas de segundo y tiene que ser así porque dijimos que un cortocircuito es una falla muy peligrosa, genera un aumento de temperatura muy grande y probablemente un incendio. Lo que vemos en esta tabla son características, depende de la curva de disparo, donde tenemos que en la base o en el eje X tenemos la corriente nominal que vamos a tener y en el eje Y vamos a tener el tiempo. Estos picos que tenemos acá son claramente los cortocircuitos, son las sobrecargas, y en el otro extremo, este aumento considerable de la intensidad en muy poco plazo de tiempo es el cortocircuito, y acá muestra, depende del tipo de características
de la llave que nosotros elegimos en qué sector de la curva va a actuar. Bien, después tenemos fusibles. Los fusibles se utilizaban y se siguen utilizando y cumplen exactamente la misma función que una llave termomagnética. Los fusibles a rosca ya están muy en desuso, puede quedar en alguna instalación de cierta antigüedad todavía en funcionamiento, pero se han ido sí reemplazando como contacto, como corte de los circuitos, protección de los circuitos o tableros principales, se han ido reemplazando por llaves termomagnéticas. Los fusibles que vemos en la imagen de abajo son fusibles NH, esos sí se siguen utilizando y son muy habituales. De hecho, son los que generalmente utiliza la compañía dentro de la caja de toma que protege a la instalación de la compañía en la conexión de nuestra instalación interna. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un fusible? Bueno, es crear un punto débil en la instalación, de modo que ante un aumento de temperatura, sea por una sobrecarga o sea por un cortocircuito, el aumento de temperatura y se produzca en el punto más débil, caliente el filamento que está dentro del fusible y al calentarlo lo derrita e interrumpa el paso de la corriente. Entonces repetimos, la función de un fusible es elegir o conformar un punto débil de la instalación para que ante un aumento de temperatura producto de una sobrecarga o de un cortocircuito se interrumpa o se dañe el circuito en el punto que yo elegí dentro del fusible, corte la corriente y no me afecte a cualquier punto de la instalación que pudiese ocasionarse ante el aumento de temperatura. El fusible dentro de la carcasa que lo contiene tiene arena de sílice que lo que evita es que haya un contacto aéreo, puede haber un contacto por arco eléctrico entre un extremo y el otro, entonces al tener sílice eso no se puede producir. Importante es que en el caso de los fusibles, al tener una falla y un corte de un fusible, los fusibles deben ser reemplazados por otro igual de las mismas características y nunca debe ser reparado. O sea, no debe abrirse y reponerse este puente interno dentro del fusible porque de esa manera no lo tendríamos calibrado como viene calibrado de fábrica. Entonces, siempre recuerden, en caso de haber un fusible, una falla, un corte y que se haya quemado el fusible debe ser reemplazado y no reparado. Bien, cuando hablamos de los efectos que puede producir la corriente eléctrica en nuestro cuerpo, en un cuerpo humano, empezamos primero dice de 0,5 miliamperes, de 0,5 miliamperes va a producir una sensación débil, ya va a ser un pequeño cosquilleo. Con 10 miliamperes de corriente, en un máximo de 300 milisegundos, va a producir contracción muscular, es decir, nos va a activar, recuerden que nuestros músculos también se manejan por corriente eléctrica a través de los nervios y del cerebro, va a producir una contracción muscular. Por eso siempre no recomiendo que lo hagan, pero si uno quiere saber si un cable o un conductor tiene corriente, debo poner el dorso de la mano para tocarlo y sentirlo, y nunca la palma, porque si tiene corriente puede llegar a cerrarme los músculos de la mano, abrazar el conductor y ahí yo quedo agarrado al conductor con corriente. Con 30 miliamperes estoy en el umbral de un paro respiratorio, en 1000 milisegundos, o sea, en un segundo, 30 miliamperes ya me deja con un daño complicado en el umbral de un paro respiratorio. Con 75 miliamperes se provoca una fibrilación cardíaca irreversible, o sea, un daño cardíaco complicado, irreversible, quiere decir que esa cantidad de corriente pasando por mi cuerpo puede llegar a dañarme seriamente. A veces no solamente es la cantidad o la intensidad de la corriente que pasa por nuestro cuerpo, sino qué camino hace a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si uno tocase dos conductores de distinta polaridad con dos dedos de la misma mano, bueno, la corriente pasaría de un dedo al otro y me dañaría la mano. Ahora, si yo toco dos conductores de distinta polaridad con las dos manos,
la corriente pasaría a través de los brazos por sobre el corazón, con lo cual el daño es más inmediato y más dañino justamente. Y bueno, decimos que con 1 amper de corriente ya tengo un paro cardíaco, con lo cual la corriente eléctrica hay que mantenerla aislada de las personas y controlada, porque con muy poca corriente, 1 amper, cuando hagamos el dimensionamiento de nuestra instalación vamos a ver que no es demasiada corriente, bueno, puede producir daños muy graves, incluso la muerte. ¿Cómo vamos a proteger a las personas? Lo primero es protegerla contra contactos directos, es decir, de las partes de la instalación que en uso normal tienen corriente. Bueno, los conductores adentro tienen que tener corriente, adentro de los tableros circula corriente, los artefactos, tanto de iluminación como los que yo enchufe, tiene que haber corriente para que la instalación funcione. Lo primero que vamos a hacer es advertir. Vamos a poner este cartel o similar, por ejemplo, en todas las tapas de los tableros eléctricos. Es decir, bueno, señor usuario, antes de abrir la puerta del tablero y tocar, tiene que saber lo que está haciendo. Después vamos a aislar los conductores. Cualquier cable tiene una parte conductora, generalmente hilos de cobre, y después una parte aislante que por lo general es de PVC, hay algunos otros materiales. Bueno, lo primero que debería pasar es que si yo toco la aislación de un conductor, por más que tenga corriente adentro, no debería darme corriente porque justamente para eso lo aislamos. Lo segundo que vamos a hacer es colocar esos cables adentro de una cañería o adentro de una canalización. Puede ser una cañería, puede ser directamente enterrado en una bandeja portacable, en un cable canal, los sistemas que vimos en el capítulo de materialidad. Y en el caso de que, por ejemplo, en una bandeja portacable donde la canalización no es completa, porque no está completamente cerrada, o en donde haya más riesgo, un cable directamente enterrado en la tierra, usaremos cables de doble aislación. O sea, el conductor tiene una aislación y a su vez hay una aislación que envuelve a todos los conductores que lleva ese mismo cable. Lo último que hacemos es interponer el uso de herramientas. Este es un concepto muy básico pero muy importante. Por ejemplo, yo puedo tocar la tecla y encender y apagar la luz, o puedo enchufar en un tomacorriente un artefacto eléctrico. Si yo lo puedo hacer sin uso de ninguna herramienta, eso está permitido para el usuario de la instalación. El usuario de la instalación puede encender la luz, puede enchufar la heladera o desenchufarla sin ningún problema. Ahora, si yo quiero destapar la caja donde está instalada la llave de efecto o el tomacorriente y llegar a donde hay corriente, bueno, tengo que usar como mínimo un destornillador para poder sacar los 2 tornillitos y desarmar la tapa. Bueno, el uso de herramientas, la advertencia del uso de herramientas es que si usted usa una herramienta, tiene que saber de instalaciones eléctricas o tiene que saber lo que está haciendo. Eso no lo puede hacer el usuario normal. Lo mismo pasa en un tablero eléctrico. La primera tapa, la tapa externa, la puede abrir cualquiera. Algunos le ponen llave, yo no lo recomiendo. Con una traba uno podría abrir y tener a su mano los elementos de protección y de maniobra y poder maniobrarlo justamente sin tener contacto con la instalación, con la parte que tiene corriente eléctrica. ¿Eso qué significa? Eso lo puede hacer el usuario. Ya para sacar la segunda tapa, que se llama contratapa, bueno, ahí sí necesito hacer uso de herramientas. Por lo tanto, eso debe estar reservado a un técnico, a un electricista o a una persona especializada y que conozca el tema de instalaciones eléctricas. Después tenemos las protecciones contra contactos indirectos y en esto vamos a tomar el sistema, vamos a llamarlo sistema de puesta a tierra. Deben ponerse a tierra, ¿qué debe ponerse a tierra? Todo aquel elemento metálico de la instalación que en uso normal no tiene corriente. Cajas metálicas de la instalación, gabinetes de tableros que sean metálicos, los artefactos de iluminación que tengan partes metálicas y los tomacorrientes, que recuerdan que usábamos de 3 patas, deben tener su conexión de protección eléctrica de puesta a tierra y a través de esta se ponen a tierra cualquier artefacto que yo enchufe. Esa instalación de tierra continúa dentro del artefacto
Y el cable de protección eléctrica se conecta a la carcasa metálica exterior del artefacto para ponerlo a tierra. Lo único que no aparece aquí son las cañerías metálicas que deberían ponerse a tierra, que se ponen a través de contacto directo con las cajas. Es decir, si yo tengo una instalación hecha con cañerías metálicas, seguramente voy a utilizar cajas metálicas. Al poner a tierra las cajas metálicas con el borne de conexión, por conductividad eléctrica a través de la cañería, estoy poniendo las cañerías también. ¿Cómo funciona el sistema de puerta a tierra? Bueno, primero, la falla de aislación lo que va a hacer es que la corriente que normalmente va del vivo y recorre a través del artefacto hacia el neutro, bueno, por alguna falla de aislación interna de un artefacto eléctrico, heladera, lavarropa, cualquier artefacto eléctrico que tenga una carcasa metálica, bueno, si hay una falla de aislación, esa corriente en fuga va a tratar de ir ¿a dónde? A la tierra. La corriente eléctrica es parecido al agua de lluvia, va a tratar de llegar a la tierra. ¿Qué interponemos nosotros? Un recorrido sin peligro para el usuario, o sea, armamos nosotros un recorrido a través de un conductor de protección eléctrica conectado a todas estas partes metálicas de la instalación y lo vamos a llevar a tierra. Le damos un camino de menor resistencia eléctrica para evitar que la corriente vaya a tierra a través del usuario. Siempre una persona tiene más resistencia eléctrica que todo este sistema que nosotros armamos de conductor de protección eléctrica y puesta a tierra, que va a tener menor resistencia, es decir, va a ser un camino más fácil para la corriente eléctrica para llegar a tierra y no a través de la persona, que es lo que queremos evitar para que no nos dañe en el camino. ¿Cómo efectivamente ponemos a tierra nuestra instalación? Bueno, hay varios métodos. Uno es un electrodo, una jabalina de puesta a tierra, que es lo más habitual y lo más común que utilizamos en edificios de pequeña envergadura. Electrodos o jabalinas de conexiones múltiples, o sea, por ahí como tenemos una instalación muy grande necesitamos poner varias jabalinas en vez de una sola. Sistemas de conexión en malla, o sea que va a haber jabalinas conectadas con conductores de alta conductibilidad o directamente placas de metal que se ponen generalmente de cobre, que se instalan en la tierra y se conectan a nuestra instalación de puesta a tierra. Recordemos siempre que la sección mínima del conductor que conecta finalmente a la puesta a tierra debe ser de 4 milímetros cuadrados. Acá vemos, por ejemplo, bueno, los tipos de jabalina, el morseto o sistema de conexión que se utiliza para conectar el cable y acá vemos cómo es la tapa y lo que nos permite ver e inspeccionar que esta conexión esté permanente. Cada tanto esto generalmente está al pie del tablero principal. Bueno, vamos a poder ver esta conexión que esté permanente y no se haya alterado. Acá vemos algunas imágenes de instalaciones de puesta a tierra reales. Y después tenemos el gran protagonista que es el conductor de protección eléctrica, que cuando vimos en el capítulo de conexionado veíamos dónde lo conectábamos en un extremo, a las tomacorrientes o a las cajas y gabinetes metálicos de la instalación. Bueno, lo primero que hay que recordar es que este conductor nunca se debe interrumpir. Es decir, nunca pasa ni por ninguna llave, ni defecto, ni termomagnética, ni disyuntor diferencial. Nunca, jamás se debe interrumpir en todo su recorrido, desde los puntos de conexión con la instalación hasta la puesta a tierra. La sección de este conductor de protección eléctrica generalmente es de la misma sección del conductor vivo que acompaña. Es decir, debe poder llevar a tierra ante una falla grave de un conductor de mucha corriente, que tenga mucha intensidad de corriente, bueno, debe poder llevar toda esa corriente a tierra sin peligro. Entonces, si tenemos un vivo de, por ejemplo, 10 milímetros cuadrados, el cable de protección eléctrica que esté al lado debe ser también de 10 milímetros cuadrados, porque si hay una falla de descarga a tierra total de ese conductor, bueno, el conductor de protección eléctrica debe poder transmitir esa corriente a tierra en forma completa.
Y ojo, porque la sección mínima de un conductor de protección eléctrica es de 2,5 milímetros cuadrados, es el mínimo, es decir, que en los circuitos de iluminación de uso general, donde el conductor vivo y neutro eran de 1,5, el de protección eléctrica siempre va a ser como mínimo de 2,5 milímetros cuadrados. Y color característico que distingue a toda la instalación, sean cables, sean barras o sean borneras o lo que sea, es siempre un conductor de bicolor en verde y amarillo. Disyuntor diferencial. ¿Qué función cumple este artefacto? Bueno, detectar fugas a tierra. Lo que hace el disyuntor es detectar diferencias de corriente entre el vivo y el neutro. ¿Qué quiere decir? Si por el vivo salen, entre comillas, 10 amperes, por el neutro deben volver 10 amperes. Si por el vivo salen 10 amperes y están volviendo 5, hay 5 amperes que están fugando a tierra en algún punto de la instalación. Bueno, el disyuntor diferencial, dicho groseramente, funciona como una balanza de platillos. Mide la corriente de entrada y de salida de ese disyuntor y si hay diferencias va a cortar el paso de la corriente. ¿En cuánto tiempo va a ser ese corte? En forma casi inmediata. Son milésimas de segundo. De vuelta porque si hay una corriente en fuga, hay una posibilidad de que alguna persona o ser vivo que esté en contacto con la instalación está recibiendo una descarga eléctrica. Entonces la interrupción debe ser casi inmediata. Vamos a tener disyuntores tetrapolares, es decir, los tres polos activos, línea 1, línea 2 y línea 3 y el neutro, o bipolares, que son los que vamos a utilizar en la instalación que estamos haciendo como ejemplo, que son solo interrumpen vivo y neutro. Y después, bueno, en las capacidades hay menos cantidad, nos volvemos a fijar en los folletos del fabricante, hay menos cantidad con respecto a la capacidad. 25 amperes, 40 amperes y 63 para los bipolares, 40 y 63 para los tetrapolares. Hay algunas marcas que ya están fabricando disyuntores de mayor capacidad, por ejemplo de 80 amperes, hay algunas marcas que ya lo fabrican. Y después me importa la sensibilidad del artefacto. Hay distintas sensibilidades o categorías. Nosotros vamos a utilizar normalmente para los circuitos de tomacorrientes e iluminación los de sensibilidad de 30 mA. Ahora, si tenemos un circuito donde la corriente eléctrica está cerca del agua o en un circuito que esté en contacto con el agua, por ejemplo un hidromasaje, por ejemplo una bomba de agua, por ejemplo la iluminación de una pileta, como la persona al estar vestida con menos ropa y sumergida en el agua, tiene menor resistencia eléctrica, o sea que la corriente eléctrica le puede hacer más daño, bueno, vamos a utilizar un disyuntor de menos sensibilidad, de sensibilidad más pequeña, o sea que esa balanza de platillos con 10 mA ya va a detectar y va a cortar la corriente. Y vamos a utilizar disyuntores diferencial de 300 mA cuando, lo mismo que hacíamos con las curvas de las termomagnéticas, cuando tengamos disyuntores aguas arriba, voy a poner un disyuntor de menor sensibilidad, o sea que necesita más diferencia de corriente, para que el disyuntor que esté aguas abajo sea el primero que corte y no corte en el circuito, en el tablero seccional, y no el disyuntor que esté en el tablero principal. ¿Por qué utilizamos normalmente el de 30 mA? Bueno, por ese cuadro que veíamos que con 30 mA, a partir de los 30 mA empezamos a tener consecuencias serias en nuestra salud. Y bueno, entonces, ¿por qué no usamos siempre el de 1000 A? Bueno, porque económicamente es mucho más costoso que el de 30, entonces el de 10 mA lo dejamos exclusivamente para los circuitos donde hay contacto entre electricidad y agua. ¿Cómo funciona básicamente un disyuntor? Bueno, la corriente que entra por la fase, para nosotros el vivo, va a pasar por un arrollamiento dentro de un toro magnético y va a continuar. Lo mismo va a ser el neutro con una bobina de fase y de neutro que son iguales. Cada una de estas
bobinas del vivo y del neutro generan un campo electromagnético que es detectado por este toro. Si estos dos campos electromagnéticos son iguales, es decir, que la corriente de vivo y de neutro son iguales, el disyuntor va a funcionar correctamente. Si hay una diferencia en el campo magnético entre estas dos bobinas, va a haber una tercera bobina de detección que va a detectar ese cambio, esa diferencia, va a accionar un electroimán que corta el paso de la corriente. Es un artefacto bastante más complejo que las llaves termomagnéticas, entonces nosotros vamos a utilizar llaves termomagnéticas, una por cada circuito eléctrico, va a ser nuestro elemento de maniobra y protección, una llave termomagnética por cada circuito. Y disyuntores vamos a agrupar varios circuitos. ¿Cuántos? Bueno, dependerá del funcionamiento y de la economía que tengamos en nuestro proyecto. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero disyuntores diferenciales puede haber uno por circuito, pero no es ni necesario ni obligatorio. Por último, bueno, lo vemos, el esquema unifilar con el que habíamos comenzado en el capítulo 1. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en el próximo capítulo es poder dimensionar cada uno de estos elementos. Tenemos la caja de toma, el medidor. Dentro del tablero principal tendrá que haber un disyuntor diferencial y una llave termomagnética que cortan y protegen a toda la instalación. Y después en el tablero seccional o en los tableros, cuando fuera una instalación más grande, deberá haber una llave termomagnética, dijimos, por cada circuito, que corte cada circuito individualmente, como está tanto en el gráfico, en el esquema unifilar, como en esta imagen. Y disyuntores diferenciales, bueno, podrá haber uno solo si tengo una instalación de pocos circuitos y no hay ningún uso crítico, por ejemplo, una vivienda. Bueno, ante una fuga de corriente que corte toda la corriente de la vivienda, me afecta, pero no es grave. Si en algún caso en una instalación o crece, hay mucho número de circuitos o hay algún elemento que sea crítico y no debería quedarse sin corriente, pueden aparecer varios disyuntores, cada uno agrupados con un determinado número de circuitos. Lo que tengo que hacer si en algún momento tengo varios disyuntores es agregar una llave. Cualquier tablero seccional o principal debe tener lo que se llama una llave general, es decir, una llave que corte toda la corriente del sistema que está debajo. En este caso la llave general es el disyuntor. Si hubiese más de un disyuntor, tengo que poner una llave de corte. Y el conductor de protección eléctrica, que vemos que no pasa por las llaves, solo lo agrupamos dentro del tablero seccional, lo llevamos hasta el tablero principal y de ahí bajamos a la puesta a tierra, que está constituido por la jabalina, la placa o el sistema de puesta a tierra que nosotros hayamos determinado. Fin.